Por todas estas vías ustedes nos pueden comunicar y además de decir lo bien que trabajamos, ponele, nos pueden hacer llegar sus denuncias o algún hecho lamentable de inseguridad que pudieron haber vivido, alguna estafa. Y en ese marco, bueno, ahí te cuento que vinieron varios mails acerca de estafas que tienen que ver con el fraude y la estafa en cuentas bancarias. Por eso vamos a hacer una nota muy interesante. Todo esto, por ejemplo, el robo de claves de accesos al home banking o de datos de tarjetas de crédito fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020. Escuchaste bien, 22 casos en 2019, 641 en 2020. Por eso hacemos pasar a esta sala de situación a Horacio Azorín, que es fiscal, nada más y nada menos que de la UFESI, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Doctor Azorín, buenas tardes, gracias por estar en esta sala de situación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. La verdad es que nos interesa muchísimo hablar de esto porque en la diaria, por ejemplo, los cronistas, y si vamos, hacemos policiales, y bueno, vemos un hecho lamentable con víctimas fatales o no, mucha inseguridad. Pero este costado virtual tiene miles de víctimas más y que lo sufren de la misma manera, les roban sus ahorros de manera virtual, no tenés físicamente a la persona que te lo hizo, hay mucha de impotencia en la víctima en estos casos y vimos un incremento impresionante. ¿Esto es así? Sí, estos son los números que nosotros recibimos, no son los números de todo el país, pero bueno, esa es la realidad que nos ha tocado vivir el año pasado. Es un 3000%. Sí, en realidad, si uno lo mira en porcentajes, es un porcentaje abrumador. El número de casos, 600, nosotros recibimos 11.000 casos el año pasado. Sí. Con lo cual, sobre 600 sobre 11.000 es un número chico. Igualmente, es un crecimiento grande y fundamentalmente en lo que tiene que ver con las personas. Bueno, cada persona que le vacían la cuenta es un mundo, así que eso es importante, ¿no? Claro, claro, eso decía, ¿no? Cómo le impacta a la persona. Esto tiene que ver, yo creo que sí, tiene relación directa con el mundo virtual al que entramos muchos de los que antes no lo hacíamos, las personas grandes, aquellos que nos resistíamos un poco a la virtualidad en el pago de las cosas, en manejar un poquito más las redes sociales y las cuentas bancarias a través de la compu. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, tiene mucho que ver eso y igualmente la tecnología nos estaba empujando ya al uso de la banca electrónica. Totalmente. Pero ya desde 2019 se veía un crecimiento de eso, la aparición, el surgimiento mucho más fuerte de billeteras digitales para hacer operaciones, eso de pagar con tu celular y todo eso, ya empezaba y la pandemia nos obligó a no ir al banco. Entonces, bueno, eso hizo que mucha gente que antes a lo mejor no usaba el home banking, que iba a pagar las boletas a la caja, fundamentalmente en el interior del país, que ir al banco es como un hecho social, que hay tiempo para ir al banco, todas esas cosas que a lo mejor a los porteños nos complica mucho. Bueno, no se pudo hacer más. Y si uno quería ir al banco, igual después cuando los bancos abrieron, acordémonos que los bancos estuvieron mucho tiempo cerrados. Y cuando abrieron había que esperar turno, etcétera. Entonces, bueno, un montón de gente se puso a operar en Internet. Además, también los negocios estaban cerrados, se compraba online, era todo por aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces muchos empezaron a comprar por plataformas de retail, las más conocidas, y eso hizo que la plata salga de estar en la calle y empiece a estar en los bancos. Entonces los malos van a ir ahí. Porque, digamos, dejó de haber salideras, porque la gente no iba al banco a sacar plata. Claro, es verdad, hace mucho que no hay salideras. Y durante mucho tiempo, si se acuerdan, los primeros meses de la pandemia no había arrebatos, porque no había robos, porque no había nadie en la calle. Entonces, bueno, muchas de esas organizaciones criminales que ya vienen montado con un sistema de fraudes con tarjeta de crédito y otro tipo de cosas, empezaron a, digamos, expandir sus negocios. Y empezaron campañas mucho más agresivas de eso. Qué interesante eso. ¿Es posible que esos delincuentes que hacían salidera ahora tengan este guante blanco colocado o en realidad son otros vivos que se avivaron justamente y se metieron en el mundo de la delincuencia? No, eso es otra cosa, porque lo que tiene que ver con digamos, con los robos callejeros es otro perfil criminal, perfiles mucho más violentos, más básicos. Tal vez no tienen ciertos conocimientos y cierta infraestructura para
para hacer eso. Pero sí tienen que ver, digamos, estas operaciones, nosotros entendemos que tienen que ver con los mismos que se dedicaban a hacer otro tipo de fraudes bancarios y otro tipo de fraude en general. Pero bueno, digamos, dentro del mapa de operaciones, digamos, el crimen, y fundamentalmente el crimen organizado, siempre lee la realidad de la misma forma que la hacemos nosotros, o hacen los economistas, o hacen los políticos, o hacen las amas de casa, o los empleados o los oficinistas. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está la plata? En los bancos. Bueno, vamos a ver de qué forma, en los bancos digitales, vamos a ver de qué forma claro. lo hacemos. No pensemos en el estereotipo de Matrix, no es eso. Sí. Pero son organizaciones que tienen ciertas habilidades, ciertas capacidades, a lo mejor algunos con un poquito más de infraestructura y otros no, porque hubieron muchísimos fraudes con cadenas de WhatsApp. Hoy miraba en la tele a la mañana una cadena de WhatsApp y una campaña de vacunación, digamos, es muy fácil empezar a correr estos rumores, y de esos vimos un montón. ¿Y cuáles son? Sé que es un abanico muy importante y tal vez da para otro momento de charla, pero ¿cuáles son las principales modalidades y qué consejos usted, doctor, puede dar justamente para prevenirlas? Mire, las principales modalidades, la clásica es lo de los mails que usted decía al principio, sí. ¿no? Recibimos un mail supuestamente del banco donde nos dicen que nuestra cuenta está bloqueada o de nuestra tarjeta de crédito, que para operar, para recuperarla tenemos que ingresar los datos, y si no ponemos los datos, bueno, nos van a bloquear la cuenta y ese tipo de cosas. Ese es el más común. Nosotros hacemos clic en un vínculo y nos lleva a una página que llegó la del banco, ponemos los datos y ahí nos entra. Después, la que se generalizó más en pandemia es el problema de los reclamos. Como los bancos tuvieron un problema que fue que su atención telefónica colapsó y no supieron dar respuesta adecuada a los problemas que tenía la gente, que ahora los tenían que empezar a resolver por teléfono. Uh-huh. Encima, si uno tiene un problema en un fin de semana, por lo general los call centers no funcionan, es realmente un problema eso. Y entonces mucha gente empezaba a exponer su problema en redes sociales, comentaban una foto de la cuenta oficial del banco, o sea, el banco publicaba, no sé, una nueva línea de crédito, si la gente ponía abajo, tengo un problema con mi tarjeta, la tengo bloqueada, ¿qué hago? Bueno, entonces ahí los que estaban al acecho contactaban a estas personas desde cuentas falsas, con el loguito del banco y algún nombre parecido, le decían que eran su asesor personal, que le digan lo que le pasaba, terminaban hablando por teléfono y le sacaban las cuentas. De esas es las que hay que tener más cuidado porque son las que están apareciendo como nuevas ahora. Y después, relacionado con eso también, mucha gente que compra, que vende cosas en internet, la que está pasando en los últimos meses es gente que, por ejemplo, ofrece una heladera en internet y un supuesto comprador le dice, ya te transferí, pero en vez de transferirle, no sé, los 10.000 pesos que sale la heladera, le transfiere 100.000. Uh-huh. Y le dice, me equivoqué, me confundí con un cero, te van a llamar del banco para revertir la transferencia. Y ahí le sacan el nombre virtual de contraseña, se le meten, y lo peor de todo es que no solamente le vacían la cuenta, sino que le sacan un crédito, un solo clic, y encima le dejan una deuda con el banco enorme. ¡Qué tremendo! Entonces, esas son más o menos las tres modalidades. Y encima las víctimas, en ese caso, doctor, cuando te sacan plata, bueno, la recuperás o te pagan algo a tu nombre, ahí salís víctima doblemente, ¿no? Sos damnificado por ese robo y después tenés que hacerte cargo de esa deuda, ponele, que el delincuente cometió. Los bancos pretenden que sí, y la gente lo discute eso, en algunos casos los bancos reconocen, en otros no. Claro. Lo cierto es que los bancos ofrecen este producto de préstamos a un solo clic en un contexto en que eso es realmente riesgoso. Entonces, uh-huh, desde nuestro punto de vista, ahí los bancos tendrían que por lo menos levantar un poco los niveles de seguridad para que no sea tan fácil dar a una persona 1 millón de pesos. Claro, mientras menos igual filtros tenga el banco, más fácil va a ser para ellos obtener sí, clientes, pero ahí está el riesgo. Y el autor de este tipo de delitos, ¿qué pena puede tener, por ejemplo, el día de mañana? Porque... Sí, un fraude tiene una pena máxima de 6 años de prisión. Claro. El problema es que si se juntan muchos, la pena puede ser más alta. Pero bueno, digamos, esas son cosas que se van viendo en el transcurso de las investigaciones. Sí, sí. La pena del fraude es la misma para el fraude bancario que para otro tipo de fraude.
Por último, doctor, este es el hermano, tío, primo, lo que sea, del cuento del tío clásico. Este es el cuento del tío, pero en internet, digamos. Claro. No varía demasiado. Si vieron a Ricardo Darín en Nueve Reinas, es Ricardo Darín con una computadora. Claro, claro. Sí. Tremendo. Sí. Bueno, es increíble, ¿no? La de víctimas que debe haber detrás de esto y que nosotros incluso desde el periodismo tal vez no vemos demasiado. Doctora Sorín, muchísimas gracias por avivarnos más y por estas prevenciones para tener en cuenta. Por favor, un placer. Un abrazo. Muy bien. Hasta luego. El doctor Horacio Azorín, entonces, fiscal de la UFESI, Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, acerca de este tipo de estafas que tienen que ver con, obviamente, todo lo que es lo virtual, ¿no? El primo hermano del cuento del tío clásico, en aquel que te llaman por teléfono y te hacen llamar, te hacen dejar plata en algún lugar o alguien pasa a cobrar.